Fundamentos de neumática. En este primer video daremos una revisión a los fundamentos de neumática y las características del aire. Debemos iniciar dando una definición de qué es neumática. Y podemos decir que la neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como medio de transmisión de la energía para hacer funcionar algún mecanismo. Para que un mecanismo neumático funcione es necesario comprimir el aire a una determinada presión, aproximadamente de unos 6 bares mediante un compresor neumático y posteriormente ser almacenado en un tanque. Relacionado a las propiedades físicas del aire, esta presenta algunas ventajas y desventajas, los cuales lo vamos a hacer mención a continuación. Las ventajas del aire comprimido es que es abundante, es decir, el aire es abundante. Se transporta fácilmente por tuberías, se puede almacenar en depósitos, no es inflamable, no es tóxico para el ser humano. Los elementos del sistema del aire comprimido no requieren tanto mantenimiento y tiene una velocidad de trabajo muy elevado. Al contrario, tenemos las desventajas. El aire tiene que ser preparado antes de utilizarse, utilizando filtros para retirar impurezas y humedad. La velocidad, si bien es alta, pero puede ser variable. La fuerza límite ronda entre los 20.000 y 30.000 newton. Los escapes de aire tienden a ser muy ruidosos, siendo necesario el uso de silenciadores. ¿Dónde se emplea la neumática? Tenemos, por ejemplo, las herramientas neumáticas, tales como taladros, rotomartillos, desarmadores, etc. También podemos encontrar en pistolas de aire, los cuales se utilizan para pintura automotriz, limpieza, entre otras aplicaciones. Como también se puede encontrar la neumática en herramientas médicas, tales como el taladro dental, succionador, etc. Ahora pasaremos a hablar de las propiedades físicas del aire. Debemos tomar en cuenta que el aire no tiene forma ni volumen, pudiendo variar de forma y valor, tales como la expansión y compresión, siendo este el más utilizado en neumática. El aire que respiramos es una mezcla de diferentes gases que contiene principalmente nitrógeno al 78%, un oxígeno 21%, y el porcentaje restante son otros gases y contaminantes de menor cantidad, tales como el argón, hidrógeno, el criptón, el dióxido de carbono, vapor de agua, el polvo, el polen, entre otros. La densidad a una temperatura de 0 grados es de 1,29 kilogramos sobre centímetro cuadrado y a 50 grados centígrados es de 1,09 kilogramos por centímetro cúbico. Esto significa que el aire es más pesado cuando está frío que cuando está caliente. Es por eso que se elevan los globos aerostáticos cuando se les suministra aire caliente. También la temperatura afecta el volumen del aire, es decir, se contrae cuando está frío y se expande cuando está caliente. Un ejemplo, el aire frío ocupa menos espacio, pero al calentarlo se expande hasta lograr ejercer una fuerza de empuje, y lo podemos apreciar en esta gráfica. Cuando el aire está caliente está relativamente comprimido, y cuando nosotros exponemos dicho aire a una temperatura, este se va a expandir de esta manera, empujando esta pared móvil de este envase. Ahora revisaremos algunos conceptos importantes para adentrarnos a la neumática. Partiremos por la presión. Se llama presión a la reacción inmediata que ejerce un cuerpo sobre otro en relación de peso o fuerza. Por ejemplo, si un objeto se coloca encima de otro, este ejerce una fuerza de presión según el peso del objeto. Si el objeto lo colocamos encima de este émbolo, este va a comprimir el aire que está conteniendo este cilindro, y dentro existirá una mayor presión al nosotros colocar estos elementos que tienen un determinado peso y masa. Esta presión se puede calcular con la siguiente fórmula, que nos dice que la presión es igual a la fuerza sobre la superficie.
tomando en cuenta la fuerza en kilogramos y la superficie en centímetros cuadrados. Una superficie es el área del cilindro, la cual se va a comprimir, se mide en centímetros cuadrados y se representa con la letra S. Y la fuerza es la energía que empujará el pistón, se mide en kilogramos y se representa con la letra F. Ahora pasaremos a ver los tipos de presiones que existen. Tenemos inicialmente la presión atmosférica. Es la fuerza que ejerce el aire ambiental sobre la superficie terrestre. Una atmósfera ejerce sobre nosotros 1.033 kilogramos por centímetro cuadrado de presión atmosférica y se abrevia como ATM. Posteriormente tenemos la presión relativa. Es la presión que está por encima de la presión atmosférica. También se la llama presión de gauge, presión normal o presión manométrica. Por ejemplo, si un objeto se coloca encima de otro, este ejerce una fuerza de presión según el peso del objeto. Y por último tenemos la presión absoluta. La presión absoluta es el resultado de sumar la presión atmosférica y la presión relativa. Entonces tenemos la expresión de la presión absoluta, que simplemente es la sumatoria de la presión atmosférica y la presión relativa. En este gráfico podemos apreciar la relación de los tres tipos de presión. Habíamos indicado que la presión atmosférica es la presión que ejerce el aire del medio ambiente y es una parte de la presión absoluta. Y la otra parte es la presión manométrica, y la suma de ambas presiones es la presión absoluta. Debemos tomar en cuenta que la presión atmosférica se mide con un instrumento denominado barómetro y la presión manométrica o relativa se puede medir con un instrumento denominado como manómetro. Las unidades de presión. En neumática se utilizan diferentes unidades de medida de presión dependiendo del instrumento con el que se tome la medición. Por ejemplo, en neumática se utiliza mucho lo que son los kilopascales, también las libras por pulgada cuadrada o PSI, las atmósferas, que se abrevia como ATM, los kilogramos por centímetro cuadrado y los milímetros de mercurio. Y por último también es muy conocida esta unidad de los bares, ¿no? Entonces aquí tenemos una tabla, el cual nos permite a nosotros poder convertir unidades equivalentes. Por ejemplo, si nosotros queremos convertir 3 bares a PSI, ¿qué tendríamos que hacer? Vemos la línea de los bares, ubicamos el valor en PSI y tendríamos que multiplicar 14,503 por 3. Obteniendo un resultado de 44,7 PSI. De esa manera podemos ir convirtiendo las unidades de presión. Es importante hablar de la compresibilidad del aire. Considerando un recipiente de un volumen determinado con aire a una atmósfera de presión, si se aplica una fuerza a la pared móvil hasta reducir el espacio, se crea otra fuerza contraria e igual de fuerte, y cuando cesa la fuerza de empuje, la pared regresará a la parte posterior original. Este fenómeno genera debido a la compresibilidad del aire. Existen distintos fenómenos que afectan directamente el volumen y la presión del aire, tales como el cambio de temperatura, la compresibilidad y la expansión del aire, entre otros. Para determinar dichos fenómenos existen 3 leyes principales que conoceremos y utilizaremos para realizar algunos cálculos bastante útiles en neumática.